de conversatorio. En este caso tiene que ver con el día de la fecha que hoy nos convoca. Como cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Me presento en primer lugar, mi nombre es Jorge Moyano, formo parte del área de prensa y comunicación de la Dirección General de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y quiero agradecer a las autoridades de la Cámara, a su presidente Sergio Massa, al director general de la Dirección General de Cultura, Ángel Gras, y a su directora, Andrea Barbieri, por poder hacer posible espacios como estos. Hoy vamos a hablar del documental Gotas de Lluvia, que visibiliza y resignifica el abuso sexual en la infancia. Un documental que ha sido reconocido de interés cultural, social y político por esta honorable Cámara, que está dirigido por Susana Nieri, con quien vamos a hablar. Por supuesto, ella es cineasta, especializada en temas de género, docente, investigadora. Dirigió los documentales Ella se locó, del año 2012, eh, y también El toro por las astas, que en cierta manera, junto con Gotas de Lluvia, y ya vamos a estar profundizando en esto, conservan un cierto hilo invisible que los une, como un corpus audiovisual, del cual, en cierta forma, Gotas de Lluvia viene a cerrar o quizás a abrir nuevas puertas. De eso vamos a estar hablando con ella y también con las dos diputadas nacionales que hoy nos acompañan, que son la diputada nacional por la provincia de Río Negro, Lorena Madsen, y la diputada nacional por la provincia de Córdoba, Gabriela Esteves. Sin más prólogos, vamos a comenzar y dar la palabra a cada una de ellas. Primero quisiera comenzar con la diputada Lorena Madsen. Diputada, buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenos días y ante todo felicitar la propuesta de hacer un conversatorio transversal con una temática tan sensible en un día tan especial para nosotras las mujeres, y agradecer la invitación y sobre todo la organización para que podamos llevar adelante este conversatorio. Y bueno, como ya lo dijiste, soy diputada por Río Negro. Vengo desde el inicio de mi gestión como diputada trabajando en temas que tienen que ver con el feminismo y en especial con el abuso sexual infantil. He trabajado con familias que atraviesan esa situación donde principalmente podemos decir que los condenados no son los que cometen el delito, sino quienes son las víctimas de ese delito, y por eso me parece que la lucha continúa, es permanente, es transversal, como lo mencionaba al principio, no tiene tinte ni colores políticos, sino que tiene que tener la unidad de todos nosotros para lograr una sociedad que salga de esas heridas que generan este tipo de delitos, sobre todo para las personas que los atraviesan. Por eso me pareció muy interesante la puesta en escena y sobre todo la visibilización del tema a través de la película que hemos declarado en la Cámara de Interés Cultural y Social, y que bueno, quien lo ha producido y quien es la principal protagonista, más allá de Susana, es una víctima de este delito, que es Abril, que realmente nos deja en la película una enseñanza enorme de cómo, a pesar de las dificultades, se puede seguir adelante. También más allá del mensaje y tratar el tema, que es el abuso sexual infantil, también el mensaje de que a pesar de las heridas que uno pueda tener, siempre puede salir adelante, ¿no? Así que desde ya me parece que el tema que abordamos hoy es totalmente preciso y atinado para el día de la fecha. Gracias, diputada. Sí, ya que hace mención a la película, les queremos recordar a todos que esta misma tarde, a las 18 horas, ya vamos a estar dando más detalles, pero en el portal de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados van a poder presenciar de forma online y gratuita el documental del cual vamos a estar hablando también, que es precisamente Gotas de Lluvia. Quiero darle la bienvenida a la diputada nacional Gabriela Esteves. ¿Cómo está? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, la agradecida soy yo de poder participar hoy aquí en este conversatorio. La verdad que a mí esta película, este documental, me pareció muy trascendente en términos de lo que expresa, ¿no? Esa forma que tenemos las mujeres de transformar el dolor y esas cosas tan terribles que nos pasan en lucha. Creo que Abril es un ejemplo muy claro de eso, y también de cómo nosotras vamos transmitiendo esa, de alguna manera, antorcha a otra mujer. Digo, ella lo que hizo fue continuar el legado de lucha de su mamá,
lo retomó desde esa experiencia tan dolorosa que había transitado, no solamente ella, sino que habían transitado su hermana, su hermano, lo que había significado, cómo había impactado en su vida, y a partir de eso empezar a trabajar de manera organizada con otras mujeres para que esto no se repita, ¿no? Y a mí me toca muy de cerca porque yo soy psicóloga, he atendido fundamentalmente a niñas víctimas de abuso sexual, y he trabajado mucho con las mamás protectoras, y la verdad que la forma en la que se revictimiza constantemente a las niñas y también a las mamás por parte de la institución judicial y también por parte del Estado, creo que es algo que debemos problematizar permanentemente, y esta película va profundamente ahí, a problematizar lo que sucede, la falta de respuesta por parte del Estado, la manera como la justicia, entre comillas, justicia o el Poder Judicial utiliza falsas herramientas como el síndrome de alienación parental para culpabilizar a las madres de los procesos de abuso, de lo que las niñas declaran, cómo cuestionan la palabra de los niños, cómo los silencian. Creo que es fundamental, creo que sirve muchísimo poder verla para de alguna manera quitarnos ese velo que muchas veces se tiene por parte de la justicia y por parte también de las instituciones del Estado con esa mirada totalmente adultocéntrica. Así que encantada de participar hoy aquí. Gracias, diputada. Y bueno, por supuesto queda abierta ya la incorporación de ustedes para conversar con ella, que es la directora, la realizadora de este documental del que estamos hablando. Ella es Susana Anieri. Susana, bueno, primero que nada, bienvenida y ya vamos a dar comienzo a algunas preguntas. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Gabriela, gracias a Lorena, gracias a Jorge, a Juan, a todo el equipo que hizo posible que estemos aquí en las pantallas, digo, en este año tan particular en que, bueno, en que todo nuestro, o por lo menos el mío, mi activismo, que siempre comentaba hace unos momentos, años atrás, me encontraba en esta semana viajando con mis películas de acá para allá, haciendo cines debates, pero bueno, este año ha sido sentada aquí frente a una pantalla y la verdad que se extraña mucho ese encuentro, sobre todo con las mujeres, ¿sí? Porque, como bien decía ahí Gabriela recién, nos vamos construyendo como mujeres feministas en el encuentro con las otras. Y en lo personal, yo nací al feminismo de la mano del cine, porque mi ópera prima, que esa fue allá en el año 2005, desde entonces ha sido como un doble nacimiento, haber nacido como directora de cine y haber nacido al feminismo tomando esta decisión de trabajar en mis películas, en mi obra, sobre esa línea invisible que vos hacías mención hace un rato, que tiene que ver con las distintas formas de las violencias contra las mujeres, ¿no? Que son muchas, que son distintas, pero que forman parte de un continuum, ¿no? Porque mi documental anterior, que es Ella se lo buscó, que es el documental sobre la historia de Ivana Rosales, la mamá de Abril, en esa película Ivana todavía estaba viva, pero Ivana termina muriendo el 6 de septiembre del 2017 como consecuencia de un ataque de epilepsia que fue una consecuencia que le quedó de aquella tremenda golpiza. Entonces finalmente el femicidio ocurrió, digo yo, ¿no? Entonces justamente en este día tan particular, como mencionaba recién Lorena, en el que nos encontramos para conmemorar, para recordar, para visibilizar, para echar luz sobre todas estas problemáticas que son tan dolorosas para nosotras y que nos interpelan y también interpelamos nosotras a la sociedad y al Estado, porque es mucho el dolor que venimos acarreando como género, ¿no? Hay deudas históricas que tienen que ver con las mujeres y con las diversidades también.
y la principal es esta posibilidad de vivir una vida libre de todo tipo de violencias. Y la Argentina, como país, ha adscrito a muchos instrumentos internacionales que nos garantizan esa vida libre de violencias, y sin embargo, es hoy, 2020, una mujer muere cada 28 horas en nuestro país víctima de violencia de género, y de cada 10 niñas, 7 sufren un abuso sexual en la infancia. Parecieran como una cosa fría, creo que nos ubica rápidamente frente a la problemática que estamos, ¿no? Que estamos aquí debatiendo hoy en este conversatorio. Así que agradecer por este espacio que siempre y a, como dijeron las viejas feministas, la concienciación social, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vos, Susana. Vamos a comenzar ahora con algunas preguntas, algunas inquietudes. Por supuesto que queremos que nos cuentes también de qué se trata el documental, y parece mentira que desde aquella ópera prima hasta ahora han pasado 15 años, ¿no? Y cómo ese hilo que las une, ¿no? sigue tan vigente. También seguramente hablaremos de ese proceso creativo, ¿no? De cómo fue pensado el documental. Si cuando pensaste aquella ópera prima, imaginabas que ibas a terminar dando cuenta en 3 películas, ¿no? En 3 documentales de esta tremenda situación que vivió esta familia, por supuesto. Pero la diputada Lorena Madsen, si le parece, va a comenzar con esta ronda de preguntas. Primero, preguntarte, Susana, en un delito tan complicado como lo es el abuso sexual infantil, donde una de las características que tiene es esa, bueno, Gaby lo sabrá mucho mejor por su profesión, es esa amnesia defensiva que hacen que por un momento tratemos de borrar ese momento de horror que se vive en la infancia, y por eso cuando algo nos trae de el recuerdo de esa situación, empezamos a revivirla y a reencarnar el dolor, ¿no? El logro que vos tuviste, Susana, de que Abril quisiera ser parte, digamos, la pregunta concreta es, ¿cómo se involucra a alguien que quiere visibilizar una situación tan sensible, tan tremenda, para romper esa barrera defensiva que hace la propia víctima y su entorno, y muchas veces el propio entorno familiar intenta cubrir, tapar, ocultar, meter bajo la alfombra la situación vivida para poder seguir adelante muchas veces, otras veces para cubrir, dado que este es un delito que se comete en un gran porcentaje en el seno intrafamiliar, para cubrir al tío, al abuelo, al marido, a la pareja. Bueno, ¿cómo lograste penetrar en esa familia y en ese entorno y poder visibilizar este caso en particular? Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que de eso habla justamente una psicóloga en el documental, y ella cuenta claramente. Gabriela puede expresarse mucho mejor que yo, sin dudas, que no soy psicóloga. Lo que sí te puedo decir es que hay una manera que tiene que ver con esa escucha respetuosa, con esa escucha amorosa y con ese nivel de confianza que nosotras pudimos ir construyendo, porque yo con la mamá de Abril, ¿sí? Cuando yo le propongo a Ivana hacer Gotas de Lluvia, tratando este tema, porque ella lo había adelantado en el documental anterior, en Ella se lo buscó, termina Ivana contando que había pasado esto, que ella había denunciado a Garoglio, por desarrolla eso en la película, ¿sí? Entonces, esa
fue como la unión entre Ella se lo buscó y Gotas de lluvia. Porque por eso hablamos, y yo le decía recién a Jorge, porque hay un continuum también, hay muchos continuum en las películas, ¿sí? Gotas de lluvia de alguna manera complementa este relato que empezó, pero hecho, digamos, desde la mirada de la hija, ¿sí? En Ella se lo buscó, la que habla es la madre, y en Gotas de lluvia la que habla es Abril, pero no solo porque es la protagonista y es a quien le pasó el hecho, sino también porque Ivana murió en el transcurso de nuestra escritura. Entonces yo también tuve que repensar toda la película y tuve que desarrollar de la misma manera que desarrollé ese vínculo con Ivana, que fue tan profundo y que nos mantuvo unidas desde que hicimos la película hasta que ella murió, porque estuvimos en contacto todo el tiempo. Ese vínculo, digo, que se generó de sororidad, de acompañamiento, de escucha amorosa y respetuosa, bueno, yo lo tuve que desarrollar de una manera bastante más rápida con Abril, por una cuestión de los tiempos, ¿no? Y lo logramos. Ahora, se logra en la escena en que ella cuenta la situación, fue una escena que nosotras hablamos mucho con ella sin que ella me cuente nada. Y al momento del rodaje, yo lo que le dije es que este era el momento que iba a pasar eso, digamos, dentro de la narrativa de la película, ese era el momento que ella tenía para contar, pero que ella tenía la libertad absoluta de que sucediera o no sucediera. Y que contara lo que ella le saliera, porque de hecho, cuando un niño narra una situación de abuso que vivió en su primera infancia, como fue el de ella, no hay un hilo narrativo, más bien es como un collage, más bien son como imágenes, ¿no? Como recuerdos que aparecen y se van. Entonces, de esa manera, ella lo cuenta en la película. Entonces yo ni siquiera estuve presente cuando ella contó. Yo estaba en otro lugar, estaba en la cocina. Ella estaba sola con las cámaras puestas ahí, los micrófonos, sus amigas, ¿sí? Porque si hay algo que yo aprendí de las mujeres en estos 15 años de militancia y activismo con las mujeres de todo tipo y de todas las edades, es que necesitan contar su historia. Una persona que atravesó por una situación traumática como esta necesita contar, porque el contarlo es una manera de sacarse esa mochila. Ahora, no es de cualquier manera ni a cualquier persona, porque ustedes vieron en la película que ella hace una fuerte crítica a la cámara Gesell, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que, bueno, o yo personalmente trabajo mucho lo vincular y la libertad, ¿no? De que también eso es el documental. El documental tiene eso, que estamos hablando con personas verdaderas, reales, ¿no? No, es muy distinto a la ficción. Entonces me parece que es desde ese lugar de escucha sorora y de escucha amorosa y respetuosa en que un testimonio como este se puede dar. ¿Diputada Esteves? Sí, en la medida que iba viendo el documental en su comienzo, cuando Abril cuenta el significado de las gotas de lluvia, que era en esa separación que había tenido con su mamá, que eran los besitos de su mamá cuando la sentía en la cara, que subía al techo de su casa para sentir esas gotas de lluvia. Y después como cuenta lo terriblemente doloroso y traumático que fue esa separación de su mamá, y que fue porque su mamá no tenía recursos en ese momento para poder mantenerles, ni pagar una niñera, ni darles lo que económicamente sí podía brindarles. Me cuesta decirle su papá, pero vamos a poner que es su papá, o la persona que, bueno, en fin.
ella cuando cuenta todo ese proceso y luego también, bueno, la lucha de su mamá para finalmente recuperarles, y cuando se desvela la situación de abuso, cómo la mamá decide que ella va a ser quien lleva adelante la denuncia, y también todo lo que tuvo que luchar con el Poder Judicial para que finalmente se considerara la voz de sus niñas, todo lo terrible que fue el proceso de Cámara Gesell, como explicabas vos recién. Bueno, es una historia que yo he escuchado por parte de muchas mamás protectoras en todo el país, y puntualmente en Córdoba, y vos que sos de Córdoba lo debes haber escuchado también muchas veces. Ahí se ve cómo el Poder Judicial no solo no tiene perspectiva de género, sino que es profundamente patriarcal y violento. Yo quería preguntarte si a partir de las diferentes experiencias que has tenido al contar estas historias, que son tan íntimas pero tan públicas y que se repiten tanto en tantas otras mujeres y tantas otras infancias, si no te llevó también a problematizar cómo se desarrolla todo el proceso de búsqueda de justicia dentro del Poder Judicial, y si eso no tiene que empezar a discutirse para pensar en una profunda transformación, ¿no? Porque eso es una discusión que está muy vigente y que sin embargo nos cuesta mucho pensarlo, y a partir de este tipo de historias que son reales, que son de carne y hueso, que encarnan injusticias tan profundas y tan dolorosas y que marcan tanto la vida de las personas, ¿por qué no nos animamos a dar una discusión en serio al respecto de este tema? Porque imagino que vos no solamente habrás escuchado esta historia, sino muchas otras historias, porque tu militancia feminista te debe haber llevado a escuchar muchas historias de este tipo. ¿Qué conclusión podés sacar al respecto? ¿Cómo lo ves? Porque a mí me ha pasado de trabajar con las mamás protectoras y ellas decirme, nosotras somos las primeras interesadas en que se democratice la justicia, porque la justicia está enquistada en un poder patriarcal, machista y violento. Bueno, viste que en mis 3 películas la justicia es el malo de la película. Sí. Hay una crítica muy fuerte al Poder Judicial. Tanto en Ella se lo buscó como en Gotas de lluvia, puntualmente es uno de los ejes que son totalmente criticados por las mujeres en esa escena de la colectiva, cuando está Abril con sus amigas que están ¿no? en esa asamblea. Bueno, claramente ahí se habla de la revictimización que hace el Estado a través del Poder Judicial, y que las mujeres no son escuchadas y que las niñeces son maltratadas y que hay una violencia institucional que ejerce el Poder Judicial que es terrible. Es terrible. Ahora, vos te has adelantado a mí lo que va a ser mi próximo documental, Gaby. Porque ahora en final de este año, entre diciembre y enero, me voy a reunir en Córdoba justamente porque empiezo con la investigación de mi próximo documental, que justamente es el mismo tema, es el abuso sexual en la infancia, pero en una institución educativa de la ciudad de Córdoba, que fue un caso muy sonado en el 2015, que vos sabrás de cuál estoy hablando, y que justamente allí me meto con la justicia directamente, porque justamente las que están prohibiendo los procesos, y digo la palabra prohibir porque cuando una fiscal digamos, no permite el acceso a la información, no toma las medidas que tiene que tomar de protección contra las niñeces, cuando va en contra de las madres protectoras, cuando una fiscal está haciendo eso, está obstaculizando directamente el accionar de la justicia. Digo, esto... Te interrumpo medio segundo, no sé si leíste el fallo donde utilizan veladamente el síndrome de alienación parental, al cual hacen referencia también en el documental. Pero sí, claro, por eso, inclusive por eso mismo también lo incorporé en el documental yo, porque creo que es, digamos, lo que se hace en el Poder Judicial con ese falso síndrome, porque es falso, porque no tiene ningún asidero, porque ya está completamente demostrado, porque, digo,
es terrible. Esas revinculaciones forzosas entre les niñes abusados con les progenitores abusadores, bueno, digo, no es un caso solo, son muchos casos, y pasa en toda la Argentina y en el mundo. Con lo cual, me parece que estoy completamente de acuerdo contigo en el que hay que hacer una revisión profunda de lo que es el sistema judicial, el poder judicial, y cómo las mujeres están muy desencantadas de la justicia. Las mujeres no quieren ya, de hecho, en esa reunión, en esa asamblea, se problematizó cómo será de fuerte, digo, el patriarcado y este sistema heteronormativo y patriarcal en el que convivimos todos, que nos hacen dudar de nuestros propios logros y luchas, porque yo fui testigo en esa asamblea de cómo las mujeres están pensando en si está bien seguir denunciando o no, por todo lo que sucede después de la denuncia, por ese calvario por el que tienen que pasar las mujeres y las niñeces abusadas además, ¿no? Porque no se les cree, porque las cámaras Gesell, como bien lo dice ahí Abril, fue terrible para ella y para Maika. Hay un suicidio adolescente en la película vinculado, ¿no? Y hay muchos estudios y muchas investigaciones que hablan de esta relación que hay entre el abuso sexual en la infancia y el suicidio adolescente. Entonces digo, me parece que estoy completamente de acuerdo de que hay que hacer esa revisión y tiene que ser muy profunda porque está todo bien con la ley Micaela y me parece importantísimo que suceda, pero creo que no es basta, no alcanza con eso, porque hay ideologías muy arraigadas, y las violencias contra las mujeres, las niñas, las adolescentes, las diversidades, es algo común, que sigue estando, no es que lo hemos logrado ya. Las feministas sabemos que todavía esto recién empieza. Ni una menos fue un estallido, pero digo, la defensa de nuestros derechos no comenzó con Ni una menos, viene desde hace muchos años en Argentina y en el mundo. Ahora, Ni una menos fue, yo creo, un hito que nos despertó y nos puso de una manera muy cruda esa realidad que está pasando en nuestro país, y entonces por eso la declaración de la emergencia nacional por violencias contra las mujeres me parece atinada, digamos, porque me parece que no, faltan todavía hay mucho trabajo por hacer de esto, de concientización, de sensibilización, porque el botón antipánico solo no alcanza, la ley Micaela sola no alcanza. Lo que nosotras tenemos que garantizar a las generaciones que vienen, que van a realmente poder vivir una vida libre de violencia. Yo tengo una hija de 13 años que no quiere salir a la calle porque le da miedo. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos todavía hoy, en el año 2020, tener miedo de salir a la calle por miedo a que nos violen? Entonces, digo, esto a las masculinidades hegemónicas no les sucede. Entonces, claramente este sistema patriarcal, heteronormativo, discriminador, desigual, no funciona, capitalista, ¿no? No funciona más. Individualista. El individualismo tampoco funciona más. Tampoco, claramente. Un ejemplo de eso es el feminismo. Cómo el feminismo se constituyó en una fuerza que transforma, que cuestiona, que problematiza, pero desde lo colectivo. Claro, bueno, de hecho la película hace eso, porque la primera parte de la película, ahí un poco respondiendo también a Jorge, que me preguntaba de contar un poquito, la película tiene como dos partes, tiene como una primera parte en donde Abril reconstruye todo ese pasado y lo va poniendo como en acciones, porque va armando como un álbum familiar, con fotos, recortes de diarios. Entonces, para las y los espectadores que no han visto, ella se lo buscó anteriormente, como que va contando esta relación que hay entre esta película y la anterior, y entre ella y su madre y sus hermanos, ¿no? Esta relación familiar. Y luego de esta primera parte
en donde ella habla de todas sus pérdidas, del suicidio de su hermana, de la muerte de su madre, de la ausencia de su hermano varón, de todo lo que hizo su progenitor, digamos. Después viene una segunda parte que es el aquí y ahora de ella empoderada y activa, militando activamente con chicas y con mujeres de su edad en Neuquén, en las marchas de Ni Una Menos, en la marcha por el 8M. Entonces, me parece que de alguna manera es esto que vos decís, Gaby, de transformar todo ese dolor en una lucha colectiva, porque en red, porque todas las feministas sabemos que de esta salimos juntas, ¿no? Juntas. De una situación de violencia, raramente una mujer pueda salir sola, necesita de la manada y de ese círculo, de esa red donde apoyarse. Creo que todas en distintas medidas hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por situaciones de violencia. No creo que haya una mujer o una disidencia que no haya pasado por una situación de violencia, con lo cual, por la razón de nuestro género me refiero, ¿no? Porque no es lo mismo que la violencia, que el concepto de violencia en general. Esto es un tipo de violencia que está en relación de nuestro género, ¿no? Y de nuestras decisiones sexogenéricas. Entonces, me parece que esto se tiene que terminar. Nosotras tenemos que, como sociedad, no podemos tener este nivel de violencia sobre nuestras niñeces, no podemos permitir que esto suceda. Ya no se puede permitir que esto suceda. Y esto empieza por esta deconstrucción personal primero, ¿no? Por eso yo decía que está muy bien los talleres sobre que habilita la ley Micaela, pero hay que hacer que eso se transforme en algo personal, ¿no? Lo personal es político, dicen por allí las feministas, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Es llevar realmente a la afuera de nuestra intimidad, de nuestra vida familiar, en nuestros ámbitos públicos, llevar ese compromiso con las cuestiones de género. No permitir chistes homofóbicos, no permitir acciones violentas de compañeros. Digo, hay un montón de situaciones que son lo que las teóricas llaman los micromachismos, que estamos, bueno, que lo vemos en el cotidiano. Entonces hay que empezar por casa, ¿no? Hay que primero empezar por casa, por uno mismo, transformándose, deconstruyéndose y construyéndose de otra manera, tratando de mirar hacia una sociedad que sea realmente plural, que sea inclusiva, que sea respetuosa de los derechos humanos de las mujeres y las diversidades, que respete este deseo de vivir una vida libre de violencias, porque realmente ya no damos más, ya no damos más. Interesante lo que decís, Susana, en cuanto a empezar por casa, ¿no? ¿Cuántas mujeres vemos también con esos mismos chistes, criando hijas, hijos, desde esa construcción de, bueno, de donde crecimos y donde nos hicimos? Yo quería volver 2 segundos a la cuestión de la justicia, que justo pensaba en esta situación de por qué tan pocas denuncias. Bueno, ahí están los porqués, ¿no? Tan pocas denuncias sobre este tipo de delitos, porque la revictimización muchas veces es más fuerte, más potente que inclusive el propio padecimiento. Y una situación que me ha pasado acá, seguramente a todos nos pasa en nuestras provincias, ¿cuántos varones también? ¿Dónde entran? ¿Dónde encajan en el delito de abuso sexual infantil los varones? ¿No? Porque también me ha pasado de muchos, la verdad que sorpresivamente en el recorrido en la provincia he tenido que ¿dónde encajamos? Porque sí, si bien es cierto esto de esto salimos todas juntas, también hay una facción que tenemos que lograr, digamos, incluir en la lucha, porque sucede, y por ahí, por el propio machismo también, muchas veces son los más invisibilizados, los que menos cuentan y los que la familia más quiere ocultar. Y lo llamativo, que en esos casos la familia le da la espalda, más que si fuera una mujer. Entonces, digo, tanto por hacer para curar nuestra sociedad, ¿no?
digamos, Bueno, sí, sí, claramente el subregistro que hay sobre varones abusados es impresionante también. Digo, cuando una empieza a comparar con el trabajo de campo de alguna organización, por ejemplo, de las madres protectoras, ¿no? Con las estadísticas oficiales, claramente hay un subregistro, pero eso justamente se entiende y hay que analizarlo desde esta perspectiva que estás planteando vos. Es, eh, es peor, ¿no? Imagínate, para un varón, ¿sí? Que haber sido abusado. Entonces, ¿por qué? Justamente porque esta mirada androcéntrica y patriarcal no lo permite, menos todavía lo permite, ¿no? Poder denunciar. Entonces, claramente hay un subregistro impresionante de los varones abusados también. Entonces, claramente hay que hacer un gran trabajo ahí, pero volviendo a esto que vos planteabas de la justicia, es que es terrible. Yo tengo un dato de la provincia de Córdoba, no tengo de Río Negro, pero de la provincia de la ciudad de Córdoba, del año 2019, lo sé por esto que estoy investigando para mi próximo documental, y que estoy en relación con una agrupación de las madres protectoras de este caso que yo voy a abordar en particular, de 500 denuncias que hubieron, por abusos sexuales en la infancia, solo el 3%, continuó el expediente, digamos, hacia un futuro juicio, porque tampoco lo tuvieron todavía. Yo te tiro un dato que es aún peor. De cada 1000 denuncias, peor, claro. solo una llega a condena. Y la que llega a condena siempre se trata de alguien pobre. Bueno. Como para que se pueda ver. Claro, porque a veces nos pasa que los números, viste, parecen como cosas frías, pero me parece que el número es que te ubica rápidamente en el tamaño del flagelo, porque es un flagelo, es realmente es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me parece que todos estos números hay que llevarlos a la luz, porque atrás de esos números son personas, son vidas destruidas, porque como lo dice una de las entrevistadas en el documental, la huella que deja un abuso sexual en la infancia es equiparable a la que sufrieron las personas que pasaron por el Holocausto. ¿Sí? Por eso estamos pidiendo nosotros la imprescriptibilidad, tienen que tener el mismo tratamiento. Creo que es una lucha que en esta, Gaby, te voy a molestar a ver si la hacemos juntas, porque me parece que va por ahí. Y, perdón, Gaby, una preguntita más para Susana. Me parece que este tiempo de pandemia, qué reflexión, ¿no? Porque se ha incrementado y han aparecido nuevos tipos de violencia. A mí me pasa también de vecinos que se llaman bárbaros, familias que estaba todo perfecto, y aparecieron nuevos tipos de violencia en razón de la sensibilidad en la que hemos estado este año, y ni hablemos de quienes están pasando alguna situación de abuso y han tenido que convivir más silenciosamente que nunca, digamos, estos hechos, ¿no? Pero la pandemia, ¿cómo agravó este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Sí. Yo, no hay muchos datos todavía, Lorena, ¿viste? No hay muchos datos, pero lo que sí se habla en las distintas grupos a las que pertenezco y con las que militamos, es que justamente una boca de denuncia orgánica es la ESI, ¿no? La escuela. A través de la ESI, claro, a través de la ESI, siempre hay un alto porcentaje de denuncias que aparecen dentro de las escuelas, porque como ustedes bien saben, las docentes tienen la obligación, y los directores y directoras tienen la obligación de denunciar si aparece un caso, ¿no? Y de poner en acción todos los instrumentos necesarios para
resguardar la integridad de la vida de esa niñez. Y bueno, al no estar la escuela, ¿sí? Claramente ha habido, lo leía el otro día en un informe de ahí de Cava, ha habido una baja impresionante en las denuncias. Ha habido en la línea, vieron que está la línea 144 y la 137, que allí es donde se pueden hacer denuncias anónimas, y bueno, y ellas más o menos siempre tienen a fin de año, digamos, el número, y van haciendo como cortes en el medio, y lo que se sabe a hoy es que ha habido una baja de por lo menos el 50% de las denuncias, ¿no? Entonces, es que tiene lógica, porque ¿cómo va a denunciar si están conviviendo, digamos, por la cuestión de la pandemia, están viviendo abusadores y abusados juntos? Es terrible, o sea, la situación es lo mismo que con las violencias de género hacia las mujeres, digamos. Ha bajado también el nivel de denuncia porque por la misma situación, digamos, ¿no? Entonces me parece que... Igualmente, perdón, lo peor de todo es que muchas veces las niñas abusadas conviven con su abusador por decisión de la justicia, por esto que planteabas vos recién, las revinculaciones forzosas, ¿no? Que en Córdoba es una práctica muy habitual. Sí, una total. práctica muy habitual. De hecho, yo quería comentarte que, bueno, hace varios años atrás, en el 2017, si no me equivoco, nosotros presentamos un proyecto de ley de protección integral sobre las violencias sexuales hacia niñas, niños y adolescentes, y un proyecto de previsión de la utilización del SAP. Cuando hicimos la presentación aquí en el Congreso, que lo hicimos con la revista Martia, que estaba llevando adelante la campaña Yo no miento, que la debes conocer, que también es por este tema, vinieron a la charla a escucharla y después a llevar acciones en contra nuestro, un grupo de padres del Obelisco, que los debes conocer, que es esa organización de padres abusadores que están totalmente metidos primero en los estudios de abogados más importantes de este país. En Córdoba tienen su correlato con Padres Córdoba, y también están metidos dentro de la justicia. De hecho, hay jueces, fiscales, psiquiatras que han recibido enormes amenazas por parte de esta agrupación. De hecho, hay un documental que sacaron ellos, que no me acuerdo cómo se llama, Escondiendo a Papá o algo, no me recuerdo exactamente el nombre, y llevaron adelante prácticas de scratch y de persecución y demás. Es un tema que cuesta mucho ponerlo en discusión, cuesta mucho incluso, no tanto desde el punto de vista de lo penal, porque a lo mejor hasta te ceden en algunas cuestiones vinculadas a la modificación de lo penal, pero en términos de visibilidad, es un tema que cuesta hasta instalarlo en los medios de comunicación, y vos sabés bien de la experiencia de lo que sucedió en Córdoba con los chicos de esta escuela, con las niñas de esta escuela, donde costó mucho que lo tome la prensa y que le dé el tratamiento que le debe dar. Y fue sola fuerza del enorme trabajo y de visibilización que llevaron adelante las familias para que esto tomase estado público. Y aún así costó mucho, porque por parte de los medios de comunicación de Córdoba no se quería visibilizar. Entonces, esto de la visibilidad como respuesta política, que es algo que tiene que ver mucho con los movimientos feministas y disidentes, creo que es una de las principales peleas que tenemos que dar, porque esto es algo que está dentro de los tabúes de nuestra sociedad, es algo que no se quiere visibilizar por todo lo que genera, y también por la enorme construcción de poder que hay por detrás, y quienes ocultan y quienes de alguna manera no quieren que esto se visibilice porque hay mucho poder, porque hay mucho dinero también, y con eso seguramente la investigación te vas a ir topando, pero nosotras tenemos un poco ese deber, quienes tenemos la posibilidad de ejercer representación o de tener una herramienta como tenés vos a partir del cine, de visibilizar y poner en discusión y problematizar y dar espacio a estas historias. Tenemos un poco la responsabilidad de empezar a transformarlo desde ahí, porque en realidad
todo este tipo de cosas se transforman en serio cuando se toma conciencia por parte de la sociedad, y la única manera es que se visibilice, por eso lo quieren ocultar. Yes. Totalmente. Yo quería dejar esta pregunta para las tres, porque tanto las diputadas que representan a las provincias, como vos, Susana, que también sos de Córdoba, pero has trabajado con tus tareas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estamos hablando de estructuras del Estado, ¿no? En donde todo está muy enquistado, y nosotros que estamos en la Casa de las Leyes, bueno, un poco recién ahí la diputada Esteves contaba en qué se estuvo trabajando, también preguntarles en qué se está trabajando de aquí en más, pero si creen que lo que se precisa trabajar, o en lo que se precisa trabajar, es a nivel nacional, como una bajada de línea vertical, o si en realidad los problemas podemos también ir tratándolos dentro de las provincias. ¿Por qué? Porque hay una presunción, yo no sé si verdadera o falsa, de que en el interior del país, ¿no? Como que no, como todo está más tapado, la cosa en realidad ahí sucede mayormente que en las grandes ciudades. Y en realidad el problema es que sucede, no importa dónde, digamos, ¿no? Pero a lo que voy es, creen que se necesita primero una normativa, una ley o disposiciones a nivel nacional para que luego las provincias puedan adscribir a ella, o en realidad se puede trabajar en conjunto con las provincias en paralelo, y mientras tanto ir profundizando dentro de esas provincias en donde los poderes por ahí, las organizaciones son más, ¿no? Poderes más estancos, que están más enquistados desde hace muchos años, y en donde por ahí la falta de visibilidad hace que también les permita trabajar con mayor impunidad. ¿Querés que arranque? Yo creo que en cuanto a lo legislativo han habido importantes avances. Obviamente falta, lo que decía Gaby, de una ley que aborde integralmente la situación, la cuestión. Me parece que es importante. Yo hablaba del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos. Me parece que lo tenemos que meter dentro de ese tratamiento integral y realmente buscar algo que de alguna manera contemple las distintas realidades y las asimetrías que tiene la Argentina. Tengo la suerte de estar en una provincia que es bastante progresista. Las provincias patagónicas suelen ser mucho más de avanzada en algunas cosas. Nosotros logramos paridad en la cuestión, digamos, en la participación política de la mujer en el año 2002. Nosotros tuvimos la posibilidad de que en los hospitales públicos se hagan ligaduras de trompa, vasectomía y tener el ILE en Río Negro desde hace bastante tiempo. De todas maneras, no es, me parece que no hay ningún punto donde uno se pueda relajar, porque siendo así Río Negro tan progresista como es, por ejemplo, cuando se hizo todo el abordaje del aborto, digamos, la interrupción legal del embarazo, realmente Río Negro parecía que hubiéramos retrocedido a pesar de tener legislación muy avanzada, pero hay un avance que parece invisible, pero que es muy fuerte, de la Iglesia, y de mezclar el Estado con la Iglesia, y también de ir dogmatizando algunas cuestiones. A mí me pasó, y obviamente como estoy a favor de la despenalización y de la interrupción legal del embarazo, me pasó de que tener una especie de casi autoritarismo social de parte de organizaciones que, como decía Gaby, en esto de los padres también lo hay en los demás temas donde se trata de avance de derechos. Por eso, si bien ha habido un avance muy importante, no cesa la lucha. Yo creo que ojalá pudiera decir hoy que bueno, mañana vamos a sacar una ley que va a permitir que todo esto se termine la violencia de género, pero me parece que tenemos una lucha constante y sobre todo de varias generaciones por delante. El delito de abuso sexual infantil, creo que lo más importante que logró hasta acá ese delito fue que sea de orden público. Como eso permite que cualquiera que se entere, cualquier persona que vea una situación sospechosa, se tiene que sentir responsablemente, para ser ciudadano o ciudadana responsable, hacer la denuncia, que eso creo que ha sido un gran avance, porque antes se supeditaba a la voluntad de los progenitores o tutores. Digo, falta mucho, pero yo no lo tomaría como que es la única opción. Las provincias tienen mucho para hacer, sobre todo las provincias del norte. Ni hablemos lo que pasa en las provincias que son mucho más conservadoras, donde creo que ahí sí ayudamos desde una legislación nacional a bajar
esa amplitud de criterio. Pero obviamente lo ideal es que vaya de abajo para arriba, ¿no? Que vaya de abajo para arriba y que se pueda abordar de manera integral. Acompaño en eso a Gaby en todo lo que dicen. No sé si querés hablar vos, Susana. Diputado, Susana, sí. Sí, bueno, no, ahí estaba viendo que nos decía Jorge que nos quedan 10 minutos, así que sí, yo quiero agradecer, Lorena, creo que es fundamental lo de sacar la ley de imprescriptibilidad. Ivana peleó muchísimo por esa ley. Una de las últimas acciones que hizo Ivana antes de morir fue justamente toda una movida allí en el Congreso solicitando eso, ¿no? Que no prescribieran las causas por abuso. Con lo cual me parece que necesitamos mucho más feminismos dentro de las cámaras, porque es verdad, y estoy de acuerdo totalmente contigo, que hay un avance de las iglesias, porque no es una sola iglesia, sino que son las iglesias hoy, con respecto a todos los temas que nosotras desde los feminismos estamos empujando y que tienen que ver con garantizar estos derechos de los que hablábamos antes, con lo cual hay que estar sí muy, 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 muy atentas, y coincido plenamente con ambas que es un trabajo arduo, que hay que seguir haciéndolo, que nos va a llevar varias generaciones, pero la verdad, ojalá le podamos dejar a nuestras hijas un país un poquito más igualitario, un país en donde ya no sea permitido muchas cosas como estas que hablábamos antes de los micromachismos cotidianos, en donde no tengan que tolerar faltas de respeto, donde no tengan que tolerar, donde no tengan que tener miedo para salir a la calle. Digo, ojalá estos procesos de concienciación de los que siempre hablamos, ¿no? Social, que van de la mano de estos espacios, ¿no? Van de la mano de estos espacios de visibilizar, de comprender que este sistema en el que estamos viviendo ya no va más, en el que no podemos seguir tolerando un montón de cosas que pareciera que habría que tolerarlas porque es como David contra Goliat, ¿no? Y me parece que, bueno, por supuesto, nosotras desde el cine, nosotras desde la cultura, desde las artes, ponemos nuestro granito de arena, pero ustedes también desde la política, también, y desde el poder legislativo también. En mi caso, yo uso el cine como un instrumento político. Yo activo, mi activismo político tiene que ver con las cuestiones de las violencias contra las mujeres y lo hago a través del cine y de estos espacios de generar encuentro con esas voces que son las voces reales de las mujeres y las disidencias de este país. Con lo cual, bueno, invitarles a ver la película que se va a proyectar a las 6 de la tarde. Agradecerles muchísimo por este espacio y ojalá que podamos encontrarnos en otros y a seguir construyendo una matria más igualitaria, menos violenta, y en donde la mujer y las disidencias tengan el lugar que corresponde y en donde podamos realmente vivir una vida libre de todo tipo de violencias. Agradezco muchísimo y bueno, te cedo la palabra, Gaby, para que hagas el cierre, si querés. No está en mí querer hacer un cierre, pero sí agradecer mucho la posibilidad de participar hoy de este conversatorio. Estaba pensando en la medida que vos ibas hablando que parte de ese recorrido ya lo hicimos. Digo, cuando vemos esa enorme cantidad de pibas, de pibes, de pibis en la calle expresándose, reclamando sus derechos, no permitiendo que los atropellen, creo que eso es maravilloso y eso tiene que ver con el recorrido que hemos ido transitando, ¿no? Esa masividad
antes eran expresiones muy puntuales y quizás hasta con cierta marginalidad. Ahora hay una masividad y un grado de conciencia que antes no existía, que nosotras en nuestra juventud no la vimos. Y la verdad que eso es maravilloso, y eso marca un camino recorrido, ¿no? Y una batalla ganada también. Creo que solo nos queda ir para adelante, a partir de lo que se generó socialmente, y que mucho tiene que ver con la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero que tiene ese camino previo en el 2015, que fue la irrupción del Ni Una Menos, que planteó la masividad en la presencia en las calles del movimiento feminista. Creo que a partir de eso solo nos queda ir para adelante, no se va a retroceder. Hay una generación que no lo va a permitir. Y me parece que ese es el gran legado político que hemos ido construyendo, ¿no? Y que mucho tiene que ver, y yo lo digo siempre, no me canso de decirlo, ¿no? Con ese decreto del 2005, donde se planteó una hoja de ruta contra todas las formas de discriminación. Ahí empezó ese camino que seguimos transitando, que lo venimos haciendo con mucha firmeza, y que las nuevas generaciones lo tienen 10 veces más claro que nosotros, porque pudieron socializarse con la educación sexual integral, porque pudieron socializarse con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, y ahora reclaman la interrupción voluntaria del embarazo y reclaman la inclusión laboral trans y travesti, porque no quieren más injusticia. Bueno, por mi parte resta solamente invitarlas a todas, a todos a ver esta tarde entonces el documental Gotas de Lluvia de Susana Nieri, con quien estuvimos compartiendo. Por mi parte, felicitarlas a todas ustedes, porque yo siempre pienso que es muy difícil poder dimensionar en tiempo presente un cambio histórico, ¿no? Cuando está sucediendo el cambio histórico. Generalmente uno hace un balance o mira para atrás o proyecta hacia adelante, pero lo que está logrando el feminismo, las mujeres, lo que se está viviendo en las calles, como vos decías recién, Gabriela, también, estas nuevas generaciones, que ya no se va a retroceder en materia de derechos, en lo que quieren para sus vidas, ¿no? Entonces me parece que las herramientas que ustedes desde la política brindan, con el trabajo invisible que también hacen los que sabemos que todos los días trabajamos aquí en la Cámara de Diputados y vemos el trabajo que hacen y en otorgar derechos, y por supuesto Susana, como vos decías, ¿no? El cine como un instrumento político, como una herramienta para transformar la sociedad. Realmente es admirable el camino que emprenden. Una última pregunta para Susana y ya cerramos con esto. Abril en el documental dice en un momento, cuenta cómo le sirvió, cuánto le sirvió ver el documental de su mamá. ¿Cómo crees en ese sentido que a las nuevas generaciones puede servirle ver el documental Gotas de Lluvia? Bueno, justamente cuando pasó lo que comentabas un rato, que nosotras empezamos a escribir juntas con Ivana el documental, y después su repentina muerte hace que lo reescribamos con Abril. Y hubo una pregunta que yo le hice pasado un tiempo, que fue si ella quería seguir y continuar con el proyecto, porque entendiendo que ella pensaba que su mamá iba a estar al lado de ella, ¿no? Como lo dice en la película. Y ella me respondió con esto que siempre digo, que tiene que ver con esto que decía antes Lorena, de pasarle, ¿no?, la posta a la generación que viene. Ella dijo, sí, vamos a seguir con el proyecto, porque este proyecto va a ayudar a otras chicas a animarse también a contar su historia y a sanar, ¿no? Entonces, creo que en esto que dice Gaby, tal cual, todo este camino que hemos venido recorriendo y muy fuertemente a partir del 2015 y de Ni Una Menos, es eso, ¿no? Es como ir pasando la posta también a las nuevas generaciones de la importancia de tener una perspectiva feminista en nuestra vida, ¿no? En nuestra manera de mirar el mundo y de mirar la realidad y la vida que nos circunda. Porque no solamente los feminismos hablan sobre las violencias y sobre los cuerpos y la subjetividad, sino también, por ejemplo, se mete con el medio ambiente, ¿no? Con la ecología, se mete también con la economía, digo.
es una manera de mirar el mundo. El feminismo es eso, ¿no? Es una manera de observar, de ser y estar en este mundo que nos toca vivir. Entonces, creo que sí, que es importante, que es muy importante poder, de alguna manera, como lo dice Abril en un momento, lo cuenta como anécdota, que le dice que Ivana la invita a una marcha y que ella era muy jovencita, tenía 15 años, y le dice, no, mamá, me voy a tomar una birra con las chicas, y que Ivana la detiene y le dice, Abril, nos están matando, y si fueras vos. Entonces, creo que esa escena resume lo que vos me estás preguntando. Creo que esa es una... Cómo nosotras criamos a nuestros hijos, cómo nosotras les trasladamos esta militancia y este amor y esta lucha por un mundo, por una sociedad y por un país más libre, más igualitario, más menos patriarcal, menos androcéntrico. Y bueno, sí, me parece sumamente importante. Así que bueno, eso. Totalmente. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a las diputadas Madsen, a la diputada Esteves. Gracias también a las autoridades de la Cámara, a las autoridades de la Dirección General de Cultura, a nuestros compañeros de técnica que hicieron posible también este conversatorio. Y lo dicho, repetimos, las invitamos a ver a las 18 horas Gotas de Lluvia. Gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.